Su amada se prepara para estar con él. Su amada se prepara para la gran fiesta. Su amada se prepara para recibir al rey. Su amada se prepara para las bodas. Su amada se prepara para estar con él. Su amada se prepara para la gran fiesta. Su amada se prepara para recibir al rey. Pronto vendrá mi amado, pronto vendrá mi rey, pronto vendrá mi amado y me llevará con él. Pronto vendrá mi amado, pronto vendrá mi rey, pronto vendrá mi excelencia. Amén. Legado por excelencia. Si usted puede ver ahí un hermoso paisaje, ¿verdad? Pero ese hermoso paisaje es un viñedo. Pero a la par de ese viñedo, usted puede ver unas uvas hermosas, ¿verdad? Que se le antoja comer, ¿verdad? Pero si en de esas uvas hermosas estuvieran unas uvas ya todas agrias o ácidas, ¿le gustaría comérselas? No, ¿verdad? A nadie le gustaría comer esas uvas. Y a veces hay uvas que se miran lindas por fuera, pero por dentro están mal. Amén. Así que vamos a empezar hoy con la palabra del Señor. Amén. Ponga atención, pídale al Señor que ministre su corazón y su mente. Amén. Dice Primera de Reyes 21:1: y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Vamos a ver para poder comprender qué es o cuál es el significado de Nabot. Y significa frutos, palabras, eminencia y profecías. Amén. ¿Cuántos de acá han recibido palabra del Señor? Muchos, todos. Profecías, todos, ¿verdad? Porque el Señor se ha movido en esta congregación. Amén. Pero imagínense cuántos años tenemos de ser cristianos. Muchos tal vez ya perdimos la cuenta, otros sabemos exactamente cuántos años, ¿verdad? Pero imagínense que si la palabra del Señor es comparable con esa comida, con ese pan, ¿verdad? Si todos los días nosotros comemos físicamente, es porque gracias a Dios Él nos ha provisto, amén. Y por eso es de que seguimos con vida. Si alguien deja de comer o beber agua, obviamente va a morir, amén. Y si nosotros hemos recibido de la palabra del Señor, por misericordia, estamos vivos, amén. Pero no solo es de recibir y de recibir, porque la bebida y la comida física que nosotros recibimos nos da fuerza, amén, fuerza para trabajar, amén. Y la bebida y la comida espiritual que nosotros recibimos también nos da fuerza para seguir en el camino del Señor. Pero de ello, como vamos a ver más adelante, el Señor espera recibir fruto, pero no cualquier fruto, amén. Vamos a ver qué es Jezreel. Dice: Dios siembra o esparce, amén. Viña es un terreno plantado de muchas vides. Es un conjunto de fieles, guiados o doctrinados por un ministro del Señor. Significa producir muchas utilidades, lograr una cosa u ocupación. Miren, acá yo les recalcaba y les ponía en rojo muchas vides. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos en un terreno en donde el Señor viene y a través del ministro esparce su palabra, ¿verdad? Siembra, amén. Pero miren, nos ha dado palabra, profecía y fruto, amén. Pero dice terreno plantado de muchas vides. Cuando usted se imagina así,
puede ver un terreno como el que miramos anteriormente, ¿verdad? Muy bonito, cuidado. No se imagina un terreno baldío, con piedras, con maleza, descuidado. Acá dice con muchas vides. Quiere decir que el Señor a nosotros nos mira de esta manera, amén. ¿Y qué significa muchas vides? Que tiene viñedos, que tiene sembradío de uva. ¿Y eso qué significa? Vino. ¿Y el vino qué significa en nosotros? El gozo de la salvación del Señor. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos hoy en día? Por tanta noticia, por tanta mala noticia, ¿verdad? Por muchas dificultades, por muchas circunstancias, se nos olvida que el Señor a nosotros nos ve como ese terreno de muchas vides, amén, que tendríamos que estar llenos de gozo. Pero lamentablemente, hermanos, si pasáramos una encuesta en 20 iglesias ahorita, no le digo solo acá, sino en 20 iglesias, de cómo ve el hermano al que está enfrente, a la par o atrás, la mayoría no refleja el gozo del Señor. Muchas veces el rostro del cristiano no refleja el gozo de esa salvación. Muchas veces por preocupaciones puede mostrar tristeza, angustia, enojo, ira, incluso rencor o amargura. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si el Señor nos dice, ustedes son como ese terreno fértil en el cual el Señor ha venido a sembrar y a preparar el terreno. Y entonces, ¿qué está pasando con nosotros? No le digo con ustedes, sino con nosotros, que muchas veces no reflejamos que realmente exista ese gozo y esa alegría en nosotros, ¿verdad? Y eso es para reflexionar. Y yo le coloqué aquí, dice, no cualquier viña. O sea, no significa que solo sea un terreno, como les decía, áspero, o un terreno que donde sí haya viñas, pero dice muchas vides, muchas. Eso significa de mucho gozo. O sea, nosotros deberíamos de reflejar no solo gozo, sino mucho gozo. Y si no lo estamos haciendo, el Señor nos está llamando a recapacitar y nos dice hoy, ¿qué es lo que está pasando contigo? Por ejemplo, les voy a poner yo en mi caso, como el Señor nos habla y nos dice, yo me imagino que me dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué ya no tienes tanto gozo como lo tendrías que tener? ¿Qué tengo que hacer yo? Sí, Padre, es cierto, quizás me he dejado llevar por esto y esto y esto, he perdido la mirada en ti quizá y la he visto en las circunstancias que me rodean. Es cierto, si me ven caminando en la calle, seguro no van a pensar y decir, ¡ala! Miren qué alegría lleva esa señora. Quizá puedan decir, uy, ¿por qué está tan enojada? ¿Verdad? O sea, yo les pongo mi ejemplo, porque que yo me pongo a pensar, pónganse ustedes a pensar así también, ¿verdad? ¿Cómo los ven? ¿Cómo los perciben? No los de afuera, quizá los de casa. Mis hijos podrán decir, ay, qué alegre, llena de gozo se mira mi mamá. O sea, yo les pongo a pensar, les pongo ese ejemplo, ¿verdad? O quizá dirán, ay, mi mamá otra vez enojada de tanto trabajo, tanto que hacer. O sea, estamos reflejando realmente el gozo de la salvación que el Señor nos ha dado. Amén. Porque el Señor, eso es lo que ve en nosotros. Ve a esta congregación como ese terreno, como esa viña fértil, en donde Él ya ha esparcido palabra, donde se ha dado profecía. Amén. Y entonces Él espera realmente ver fruto, pero no cualquier fruto. Amén. Vamos a leer y dice acá este comentario que me gustó bastante, porque dice, Isaías ofrece una descripción gráfica del trabajo relacionado con preparar, plantar y cultivar un viñedo. Las viñas se ubican en las faldas de las montañas. Antes de plantar los tiernos sarmientos, se quitaban todas las piedras. Una torre, atalaya, permitía vigilar todo el viñedo, y de la roca se labraba un lagar.
hecho todo esto, la viña estaba lista y se esperaba que a los pocos años diera cosecha. ¿Qué significa esto? Que el Señor ha estado preparando esta congregación, que el Señor ha estado preparando su vida con palabra. Y miren, a veces solo podemos decir, sí, un viñedo, pero acá me gusta mucho porque viene y dice, es una descripción del trabajo para preparar, plantar y cultivar. O sea que lleva tiempo, lleva un esfuerzo. El Señor dio su vida para que nosotros pudiéramos estar acá, para que nosotros podamos entrar a disfrutar de la presencia del Señor durante la alabanza, en adoración, cuando vamos camino al trabajo, que no tengamos que llevar esos sacrificios que antes el pueblo del Señor llevaba para poder entrar a la presencia del Señor. Y por eso tenemos que valorar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, porque lleva un gran trabajo, amén. Pero dice, hecho todo esto, o sea, hecho todo ese trabajo que el Padre ha estado haciendo en su vida y en mi vida, dice, se esperaba que a los pocos años diera cosecha. Quiere decir que de la palabra que hemos recibido, el Señor espera que demos cosecha, amén. ¿Y qué pasa? Porque me incluyo. A veces el pastor Rafa nos pregunta o nos dice, ¿se recuerdan del servicio de hace 8 días? Oh, Dios mío. A veces se nos olvida. ¿Y cómo esperamos dar fruta de algo que se nos ha olvidado? ¿Por qué? Por las distracciones de este mundo, quizá por las comodidades, a veces porque todo nos gusta fácil. Y como nos enseñaba el apóstol, se nos da la harina, el trigo, para que nosotros lo procesemos, preparemos nuestro alimento, pero hemos estado acostumbrados a que se nos sirva ya el panito listo, ¿verdad? Y no es lo mismo ya solo recibir que preparar ese pan de vida, amén. Entonces, dice acá, esperaba que a los pocos años diera cosechas. ¿Cuántos años tenemos de cristianos? No sé, cada quien se podrá responder. Pero imagínense cuánta palabra hemos recibido. ¿Será que estamos dando fruto? Quizá no al 100%, pero yo les aseguro que si nos comparamos, por ejemplo, a lo que éramos hace 10 años, yo podría decir, ya hemos avanzado un poquito, quizá, ¿verdad? La hermana Sonia podrá decir, hermano Sergio, no es el mismo de hace 10 años. Gracias a Dios ya va mejorando, ¿verdad? Amén. Quizá alguien podrá decir, no, pero es que no está al 100%, no ha llegado a la estatura. No, pero ahí va, de porcentaje en porcentaje, amén. Y eso es lo que espera el Señor. Ahora, si alguien dice, realmente no ha habido cambio en mi vida, pero ni el 1% no he dado fruto o cosecha de lo que el Señor ha sembrado en mi vida, es de reflexionar del por qué, amén. Porque a eso nos está llamando el Señor, amén. Hoy con amor, con misericordia, el Señor nos habla, como le habla el padre a su hijo o una madre a su hija, cuando le dice, por favor, escúchame, préstame atención, sigue este consejo para que yo no tenga que llamarte después la atención fuertemente o con vara, amén. Dice, mientras tanto el querem requería podas regulares. El tiempo entre plantar y recoger la primera cosecha se consideraba tan importante que al propietario lo eximían del servicio militar. Dice acá, ¿quién ha plantado una viña y aún no ha disfrutado de ella? Que se vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Amén. Acá de este pedazo me llamó la atención que dice, mientras tanto el querem requería podas regulares. Amén. ¿Qué significa esto? A mí me enseñaban y yo estaba aprendiendo de que en el caso de los árboles frutales o los
árboles de limón, para que den fruto, hay que podarlos. Amén. Y muchas veces nosotros hemos recibido palabra, hemos estado dando cosecha, pero de repente algo sale de nosotros que el Señor no ha sembrado. Amén. Algo sale de nosotros que al Señor no le agrada. Y entonces es necesario que el Señor nos pode a través de pruebas. Amén. Si a alguien le falta paciencia, lo van a probar en la paciencia. Si a alguien le falta bajarle al orgullo, en eso lo van a probar. Amén. Y eso nos dice el Señor hoy, que es necesario que a muchos nos poden en áreas de nuestra vida, pero no porque el Señor quiera vernos sufrir, sino al contrario, Él quiere que nosotros demos buen fruto para estar preparados para su venida. Amén. Dice, el tiempo de cosecha, la vendimia, era de arduo trabajo y gran regocijo. Poder gozar de una viña se consideraba bendición de Dios. Dice en Isaías 65:21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerá el fruto de ellas. ¿Por qué les hago relación de esto? Porque leímos al inicio que Acab le pidió a Nabot la viña, ¿verdad? Pero vamos a ver qué le respondió. Bueno, dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Amén. Podríamos decir aquí, él podría haber estado en tentación en decir, bueno, sí, ¿verdad? Esta viña como que ya no mucho me sirve, quiero cambiar, o necesito el dinero, prefiero el dinero. Pero acá dice que Nabot le dijo, pero Nabot le dijo a Acab, no permita al Señor que te dé la herencia de mis padres. Amén. Y aquí es donde radica el tema, la herencia de mis padres. Para Nabot era algo muy importante. No solo era un terreno en donde tenía viñedos, donde tenía gozo, porque como lo vimos a la hora de recoger la cosecha, era un momento de gozo, sino que él valoraba esa herencia porque era de sus padres. Amén. Tenía un valor para él. Dice Acab, entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo, no te daré la herencia de mis padres, y se acostó en su cama, volvió a su rostro y no comió. En lo terrenal podemos ver que a veces muchos hijos heredan de sus padres, y los padres quizá dejaron de comer, dejaron de pasear, con tal de comprar tierras y tierras y tierras, y después se lo dejan a los hijos. Y hay hijos, no todos, sino hay hijos que a veces no lo valoran. ¿Y qué pasa? Venden todo, se lo gastan, y en un abrir y cerrar de ojos ya no tienen nada. ¿Por qué? Porque no valoran la herencia que les dejó su padre. Amén. Sin embargo, vemos acá un hombre que dijo, no, yo sí valoro la herencia que me ha dado mi padre, porque a él le ha costado trabajo. Amén. ¿Y qué herencia es la que el Señor nos ha dado? El sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, nos hizo herederos juntamente con Él, nos hizo hijos de Dios. Pero si nosotros no valoramos ese sacrificio, para nosotros va a ser fácil decir no, gracias, prefiero caer ante las tentaciones. Amén. Prefiero lo económico. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y cuando la palabra habla de eso, yo me imagino, pero no es así de una vez, ¿verdad? Obviamente, porque dice como león rugiente. Pero nosotros hace muchos años teníamos un gatito, hace 2 años creo. El gatito le gustaba jugar y se escondía atrás de una esquina esperando a que uno pasara, y cuando uno pasara, ¡fum!, salía al encuentro, con tal de que uno
se tropezara. Y yo así me imagino, pero no un gatito, porque la palabra del Señor dice que como león rugiente, así está el enemigo, viendo cómo usted cae, cómo lo hace caer, amén. Pero la palabra del Señor nos llama a que nosotros debemos ser más astutos, adelantarnos, saber cuáles son nuestras debilidades para no caer en esas tentaciones, amén. Ahora dice acá, oferta. ¿Qué oferta le hicieron a Nabot? Dice, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Muchas veces el enemigo va a tratar de tentarnos con tal de que nosotros dejemos a un lado el sacrificio que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Muchas veces nos va a tentar también con dinero, o nos va a hacer creer que lo que está en este mundo es mejor que el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros, amén. ¿A cuántos han dicho que quizá la vida del cristiano es aburrida, que quizá con los jóvenes, ay, qué aburrido que vayas a la iglesia, deberías de irte a la disco con nosotros, ahí es más alegre, quizá, ¿verdad? Entonces ahí el enemigo quiere venderles la idea de que estar en el mundo es mejor, amén. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, nos ponemos de pie y le pedimos al Señor, nos damos cuenta que se puede disfrutar de la vida y de la juventud estando en Cristo Jesús, amén. ¿Por qué? Porque valoramos el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho en nosotros. Dice, no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Para hacer esto, para decir esto, Él tuvo que haber valorado esa herencia. Y el Señor nos dice hoy, ¿valoras tú realmente el sacrificio que Jesucristo hizo por ti? Pues cada quien responda. Muchas veces en pequeñas cositas, en pequeñas reacciones, en pequeñas decisiones, estamos diciendo no, valoramos más lo del mundo, amén. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, amén. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, y si hijos, también herederos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por usted y por mí, nos hizo hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos del Padre, amén. ¿Y quién va a decir, yo no quiero la herencia que Dios me está dando? Pues realmente a veces con nuestras actitudes las estamos haciendo a un lado, amén. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Acá nos están diciendo, realmente van a haber aflicciones. En este mundo vamos a pasar aflicciones. Muchas veces, para que las personas acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador, se les dice, no se preocupe, a la hora de que usted vaya a aceptar al Señor como su Salvador, la vida va a ser color de rosa, no va a tener problemas. Y eso no es cierto, porque la Biblia dice que sí vamos a pasar aflicciones, pero nuestro refugio y nuestra fortaleza va a ser el Señor, amén. Y dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que el Señor a usted lo ha preparado para que manifieste su gloria venidera, amén. Usted sea un medio para que el Señor manifieste su gloria, pero cabe la pregunta, ¿estamos manifestando esa gloria o no? En el tráfico, a veces, en ese sentido creo que los hermanos o los hombres son más susceptibles, ¿verdad? Pero si alguien de repente ¡pum!, se le mete en la carretera, ¿qué está manifestando? ¿La gloria del Señor o sapos y culebras? ¿Verdad? A veces puede pasar y son pequeñas cosas que realmente debemos de pensar y considerar.
Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todos los que estamos acá somos hijos del Señor. Ahora, ¿realmente estamos manifestando la gloria del Señor? Cada quien respóndase, por favor. Dice heredero. Patrimonio significa partir, recibir por partición o poseedor. O sea que a usted el Señor le da una porción porque es su hijo. Amén. Vamos, dice, ¿por qué somos herederos? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos de acá han recibido y han creído en Cristo Jesús? Amén. Bye. Yo le tengo una buena noticia. Usted es hijo de Dios. Amén. Es considerado hijo e hija de Dios. Y como consecuencia también heredera. Amén. Heredero. Amén. Esa es una buena noticia. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, de varón, sino de Dios. Hijo es una descendencia, vindicación, restitución, proteger y honroso. Descendencia. Amén. ¿Cuántos han visto a veces al papá y al hijo que son igualitos? O a la mamá y a la hija que son igualitas, ¿verdad? Uno dice, ay, se parece tanto, hasta los gestos del papá, hasta el tono de voz incluso de la mamá. Y aquí dice que somos descendencia de Dios. Pero, ¿será que estamos reflejando que realmente somos hijos de Dios? A veces miramos, ¿verdad?, que el papá va caminando y atrás el hijo, y caminan igual. ¿Por qué? Por esa comunión que se tiene. No solo cuestión de genética, sino también por esa comunión. Amén. Y acá también hay que resaltar algo que dice la descendencia natural y espiritual. ¿Cómo vamos a saber cómo tendríamos que actuar o imitar a nuestro Padre Celestial si no lo conocemos? Si no pasamos tiempo con Él, si no leemos las Escrituras. Con mis hijos estábamos leyendo en diciembre Deuteronomio y a mí me encantó porque leíamos que el Señor le recuerda a su pueblo que si se arrepienten, siguen sus estatutos, Él estará con ellos siempre, que no los va a abandonar. Y cada vez le recordaba lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y entonces, ¿qué aprendimos de ahí? Que tenemos un Padre que perdona, un Padre fiel. Amén. Pero si nosotros no leemos, no escudriñamos la palabra, puede venir alguien y nos dice, es que Dios es como fuego consumidor. De un solo dice la palabra y lo puede matar. Pero también, si nosotros hemos leído la palabra, decimos sí, pero es un Padre amoroso. ¿Por qué? Porque a través de la palabra podemos ver que Él ha hecho misericordia y misericordia a su pueblo una y otra vez. Y entonces así empezamos a conocer al Padre. Pero si conocemos a nuestro Padre, vamos a actuar como Él. Amén. Vamos a reflejar esa misericordia hacia los demás también. Y acá muchos se agarran de que su papá, su mamá, su abuelo, su tatarabuelo tenía un carácter terrible, que nadie le podía llevar la contraria, y que por eso él se justifica, él o ella se justifica y dice, yo también, yo qué culpa tengo de haber heredado eso de mis ancestros. Pero eso es en lo natural, y podemos ver que al momento de pasar a ser hijos de Dios, Él nos hace una nueva criatura. Y perdonen, pero sí han habido estudios científicos que establecen que esa genética natural puede influir, pero no determinar la actitud de un individuo.
al momento de tomar las decisiones, cada uno es libre de ver si sigue el ejemplo del padre o de la madre. Amén. Y en este caso, nosotros podemos elegir seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial o no. Amén. Pero qué bueno sería que nosotros eligiéramos ser como Él. Salmo 17:2 dice: de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cómo vamos a anunciar esas virtudes si no las conocemos? Un ejemplo de una virtud de Dios, ¿alguien? Su paciencia, ¿alguien más? Su misericordia, su gozo, amén. Y dice, ¿qué virtudes? El renombre, bondades y milagros. Si nosotros no conocemos a Jehová como Jehová Jireh, nuestro proveedor, ¿cómo vamos a dar testimonio a los demás de que Él puede sacarlos de la aflicción económica, de que Él les puede suplir ese amor que quizá no recibieron del padre, de la madre o de la abuelita o del abuelito, o que quizá no reciban del esposo o de la esposa? Amén. Para eso nosotros debemos de conocer antes a nuestro Padre y todas esas virtudes para poder anunciarlas, para poder manifestarlas y para poder dar testimonio. Primera de Reyes 21:5 dice: pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él le dijo: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo va a tratar de hacer lo que sea por quitarle la paz que el Señor le ha estado dando. Quizá usted haya estado escuchando mensajes de paz, de gozo, pero en un ratito todo coincide para que en lugar de que usted salga esa paz, fluya esa paz, salga algo totalmente diferente. El enemigo va a tratar de utilizar incluso a los de la propia casa para que usted pierda la paz, quizá para que su fe mengue, ¿verdad? Y es donde ustedes tienen que, y nosotros tenemos que estar alerta y en decir: eso es mentira del diablo. No voy a dejar que nada me robe la paz. No voy a dejar que se pierda mi fe en esto. No voy a dejar que empiece una raíz de amargura. No voy a dejar que haya enojo, ira en mí, porque sé que es el enemigo quien está tratando de robar lo que el Señor ya ha esparcido en mi corazón. Amén. Jezabel dice: es errar, es pérdida, falta, hacer descarriar, condenar, defraudar, delinquir, pervertir. Y era lo que les decía, como ese león rugiente, ¿verdad? Que anda viendo cómo lo va a descarriar, cómo lo va a engañar, cómo lo va a pervertir, cómo le va a robar toda esa palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Si al salir, hermanos, de la congregación, a veces de la iglesia, quizá al llegar, cenar y empezar a platicar, se nos puede olvidar lo que recibimos, o quizá por una preocupación, o quizá a la hora de estar aquí recibiendo la palabra del Señor, de repente ¡fum!,
un pensamiento, la comida para mañana que tengo que hacer, tengo que preparar esto. ¡Fum! Hijo, tenía que hacer algo para un negocio, para mi trabajo, para esto, y empieza a divagar la mente. Pero es porque el enemigo anda como león rugiente, viendo cómo le roba esa paz, cómo le roba esa semilla de palabra. Isaías 5:1-2 dice: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Preparó el terreno, lo limpió de piedras y sembró las mejores cepas. Construyó una torre de vigilancia en medio del terreno. Cavó un lugar para hacer el vino. Él esperaba que produjera uvas buenas, pero produjo uvas de malo olor. Bueno, si el Señor nos ha estado hablando, que lo busquemos, porque los tiempos que vienen son difíciles. Nos ha hablado no solo a través de la palabra, a través de prédicas, sino nos ha hablado también a través de profecías. ¿Quién se recuerda de las profecías que ha dado el Señor? No ha sido solo una, han sido varias, de la palabra del Señor, que nos ha anunciado que viene tiempo difícil y que lo busquemos, pero que Él nos va a guardar, ¿verdad? Amén. Y entonces, ¿qué espera Él? Que tengamos paz, que tengamos reposo, que tengamos gozo en medio de las circunstancias que puedan estar pasando y que estemos preparados, que no va a ser sorpresa, por ejemplo, para Yay, que escuche noticias malas alrededor. Él va a decir: sí, yo ya lo sabía, el Señor lo ha dicho en su palabra, lo dijo por medio de profecías. Que no sea sorpresa para nosotros el gran incendio, los incendios que se están dando en Estados Unidos, y del otro lado congelándose también en Estados Unidos. No era sorpresa para nosotros, porque el Señor nos lo anunció, ¿o no? ¿Se recuerdan que desde el año pasado el Señor nos ha estado diciendo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, amén, que no sea sorpresa eso, amén. Pero y entonces, si no es sorpresa, nosotros vamos a estar preparados y decir: bueno, eso no me roba la paz. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que va a guardarnos, que nos va a cuidar a nosotros, amén, y que lo busquemos más. Entonces no va a ser sorpresa para el pueblo del Señor, amén. Y entonces así daremos el fruto que el Señor quiere. Pero ¿qué pasó acá? Dice: Él esperaba que produjera uvas buenas, pero produjo uvas de mal olor. ¿Será que estamos produciendo uvas buenas? Porque ya vimos que el Señor nos ve a nosotros como este terreno fértil, donde Él ha sembrado viñedas, donde Él ha estado dando su palabra, donde Él ha estado esparciendo la semilla de su palabra para dar fruto. Pero ¿será que yo, Verónica, estoy dando uvas buenas o uvas de mal olor? Cada quien contéstese. Cada quien contéstese. ¿Por qué? Porque muchas veces fallamos. Muchas veces, en lugar de salir palabras de bendición, quizás salen palabras de maldición. Quizá haya razón para enojarse con alguien, pero estará saliendo de nosotros buen fruto. Dice acá esta otra versión: la cavó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y también cavó un lagar. Él esperaba que produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos. ¿Será que en nosotros hay gozo o hay amargura por todo lo que estamos escuchando, por las dificultades que podamos estar pasando? Y aquí puse café. ¿Y por qué café? Porque me recordé de una anécdota que leí, en donde decía que iba una persona con una taza de café, llena de café, iba caminando, ¿verdad? Y se tropezó y derramó el café. Y alguien más le preguntó: ¿por qué crees que derramaste café? Y esa persona le contestó: porque me tropecé, ¿no viste, verdad? Me tropecé.
No, le dijo, no es esa la respuesta. Derramaste café porque dentro de la taza había café. Si hubiera habido vino dentro de la taza, hubieras derramado vino. Si hubiera habido leche, hubieras derramado leche. No le eches la culpa porque te tropezaste. ¿Qué estamos sacando nosotros en medio de las circunstancias? A veces no estamos sacando las palabras que el Señor ha sembrado en nuestro corazón. O a veces por falta de lectura de la palabra no nos recordamos de las promesas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y entonces, en lugar de sacar esas uvas agradables, han salido uvas de mal olor. Amén. Si ha sido el caso, gracias al Señor que nos está hablando de buena manera, a tiempo, con amor y con misericordia. Imagínense, es como aquel papá o mamá que viene, abraza al hijo, lo pone enfrente y le explica con ese gran amor y esa gran paciencia y le dice: mi amor, lo que hiciste no es correcto por esto, esto y esto. Si te vuelve a suceder, tú tienes que hacer y actuar de esta manera. Mira, mi amor, si tú sigues haciendo eso, va a haber malas consecuencias para tu vida. Eso nos está diciendo el Señor, con ese amor, con esa ternura. Y gracias a Dios que no es con vara, amén. Que no nos está diciendo como cuando ya se enojan los padres y bueno, te hablé una, te hablé dos, te hablé tres, vení, y con la vara. Gracias al Señor que nos está hablando con amor. ¿Para qué? Para que demos buen fruto. Y acá hay algo que nosotros debemos de hacer y es examinarnos diariamente. Amén. En estas fechas he tenido la oportunidad de estar asistiendo a una institución donde hay mucha gente enferma y en fin, un centro hospitalario. Y cuando uno está ahí esperando por horas, ya se imaginaron qué centro es, por horas, escucha muchos comentarios. Que si escuché un comentario de una señora que explicaba lo que le había dicho el doctor, que él explicaba, que el doctor le había explicado que el mal aliento que sufría su hijo era porque no se había curado de una infección de las amígdalas correctamente, y que dado a eso sus amígdalas habían creado como unos hoyitos, y que en esos hoyitos se depositaba a veces residuos de comida, que a veces se miraban y a veces no. Miren, hasta ahorita yo les apuesto que se van a ir a revisar las amígdalas después porque dice la señora que el doctor le explicó que a su pequeño hijo, por no haberse cuidado de esa infección, le salieron unas bolitas blancas en las amígdalas. Cuando el doctor la revisó, se las quitó, porque eso era la fuente del mal olor de la boca de su hijo. Pero el doctor le dijo que tenía que estarse revisando con hisopo, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces se miraban y a veces no. Que no tenía que esperar hasta sentir ese aroma en su hijo para revisarle y quitarle eso, porque no lo iba a ver siempre. Y yo escuchando la conversación ajena, ¿verdad? Y yo dije, wow, ahora recuerdo por qué David le decía al Señor que lo limpiara con hisopo. ¿Por qué? Muchas veces en nuestra vida reaccionamos de malas maneras, y es cuando nosotros decimos, es cierto, la palabra del Señor dice que tengo que amar a mis enemigos, pero es que cuesta. Y ustedes me van a decir, ¿es fácil o es difícil? No es tan fácil que llegue a alguien y le esté tratando de hacer la vida imposible y de repente, pum, tenga que pedirle un favor y usted diga, es el momento para decirle que no, que sufra por todo lo que me hace. Y en eso escucha la voz del Espíritu Santo y le dice, no, da testimonio. Ahí quizá
con el ejemplo que le daba, pueda decir, es cierto, se mira esa manchita que quizá da mal olor, ¿verdad? Pero otras veces no. Otras veces podemos pasar el día y actuar como que sin nada y sin darnos cuenta. Y por eso es de que todos los días debemos ponernos a cuentas con el Señor y decirle, Padre, perdona, me equivoqué por esto y aquello. O a veces no sabemos ni por qué nos equivocamos. Y decirle, Padre, perdona, no me había dado cuenta, pero estoy produciendo uvas con mal olor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Escudriñarnos. Así como le dijeron a esa señora con su hijo, escudriñarse y no esperar hasta que esté el mal olor, no esperar hasta que nosotros miremos si realmente estamos dando mal fruto. Realmente el Señor me ha estado hablando de paz y de paz, y lo menos que tengo es paz y no es tormento. ¿Qué está pasando? Amén. Perdonen por el ejemplo, pero creo que es para que entendamos que diario debemos de revisar nuestro corazón. Dice acá, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura. Lo pongo yo en mi caso. Revisarme que hoy, 16 de enero, no haya ninguna raíz de amargura en mi corazón. Igual ustedes, amén. Pero me llamó la atención porque dice, brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿En cuántas personas podría estar la raíz de amargura? En una. ¿Y cuántos podrían ser los contaminados? Muchos. Que Dios nos guarde de ser esa persona que contamine a muchos, y que Dios nos guarde de que seamos susceptibles de ser contaminados por uno. Y eso cuesta, hermanos, créanme que cuesta, porque los que les ha tocado lidiar con personas amargadas, nos hemos dado cuenta que necesitamos de paciencia y de gozo del Señor y de misericordia a esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona va a tratar de contaminar a los demás y uno decir, bueno, saber que habrá vivido para que esté tan amargado, pero Señor, ayúdalo y ayúdame a no ser reactivo. Ayúdame, Señor, a tener compasión de esa persona, a no contestarle mal. Amén. Ayúdame a incluso no mirarlo mal, o incluso ayúdame, Señor, para ser un instrumento de bendición para esa persona. Amén. Para no ser contaminados. Hebreos 12:16 dice, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Cuando no valoramos el sacrificio del Señor, hay consecuencias. Dice primogenitura, es un privilegio, el primero, noble y príncipe. Amén. El hecho de ser llamados hijos de Dios es un privilegio, porque no toda la creación del Señor puede ser llamada hija de Dios. Amén. Es un privilegio. Vamos a ver más adelante. Dice, y les pido que recuerden a aquellos ángeles que, habiendo sido primeramente puros y santos, voluntariamente se convirtieron en pecadores. Ahora Dios los mantiene encadenados en prisiones de oscuridad en espera del día del juicio. Y a los ángeles que no se mantuvieron dentro de su autoridad original,
sino que abandonaron su propia morada, Él los ha guardado en oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Esto le sucedió a los ángeles que no le dieron el valor al Señor. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Ezequiel 11:20 dice: para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor nos está recordando que Él vino a través de Jesucristo, quien dio su vida para que usted y yo podamos hoy disfrutar de la presencia del Señor. Si estuviéramos bajo la ley, hermanos, ninguno de nosotros pudiera entrar a la presencia del Señor, ninguno. Pero es por la gracia, por la misericordia y el sacrificio del Señor. Y dice: yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto me refleja lo que leímos al inicio, el preparar la tierra. El Señor de nuestro corazón ha hecho ese terreno fértil donde Él espera que demos buen fruto, donde Él espera que demos uvas dulces, donde Él ha pasado tiempo trabajando, primero a través del sacrificio del Señor Jesucristo, segundo a través de la administración de su palabra. Él ha estado ahí día tras día trabajando en nosotros. Y entonces, ¿qué espera? Que demos esa cosecha. Si no estamos dando la cosecha que el Señor espera de nosotros, pidámosle perdón y pongámonos a cuentas con Él. Y recordemos que acá dice que Él nos ha dado un espíritu nuevo, que nos ha dado un corazón nuevo, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un corazón en donde el Señor ha trabajado y quiere seguir trabajando. ¿Para qué? Para que andemos nosotros en sus estatutos, pero no solo escuchemos, sino que para que guardemos las ordenanzas y cumplamos esas ordenanzas. No es solo de venir, escuchar, llenarnos y decir: sí, qué bonito estuvo el servicio, y al otro día, como lamentablemente nos ha pasado, se nos olvide. Amén. Yo espero que pongamos más atención ahora, me incluyo, para que no nos siga pasando que Pastor Rafa nos pregunte y se recuerdan de qué hablamos hace 8 días y se nos haya olvidado, porque eso quiere decir que se nos olvidó, y aparte de eso no lo estamos poniendo por obra. Entonces no estamos dando fruto. Pero en el nombre del Señor yo declaro que son un pueblo, y somos un pueblo hacedores de la palabra del Señor, y que ahora en adelante vamos a poner más atención en poder practicar la palabra del Señor. ¿Para qué? Porque dice esta promesa: entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Que eso se cumpla en nuestro corazón y en este pueblo. Amén. Dice: prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios. Esta es la manera en que el Señor viene y nos llena de su palabra día a día. Amén. Dice acá: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Y si Él es nuestro Padre, aprendamos de Él. Que puedan decir: y aquella familia, si aquella familia es fiel entre ellos, son justos, no hay injusticia, son rectos, son como su Padre, Jehová de los ejércitos. Amén. Que eso puedan decir de usted, que eso puedan decir de mí y de esta congregación. Amén. Que Dios los bendiga, y con eso terminamos esta noche.
Y vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar.